Radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Te escuché, Andrea, te escuché, así que bueno, va dedicado a vos el editorial también, en este día tan complicado, qué complicado que es este día para editorializar. Bueno, nos llevamos un flor de chasco ayer, un flor de disgusto. Eh, ¿Qué les voy a decir? Estoy igual que muchos de ustedes. Es incomprensible, realmente, es incomprensible. Lo doy vuelta del derecho, lo doy vuelta del revés, como a tanta gente, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora analizamos un poquito. ¿Qué pasó? Y por dónde a mí me parece que deberían ir nuestras cabezas para no hacernos más daño. La primera reacción de anoche fue un poco autodestructiva y creo que tenemos que cuidarnos también entre nosotros, las diferentes tribus, si es que no tenemos otro proyecto, porque la escena es muy compleja. En la escena de ayer, que todavía no comprendemos, aunque sí se han escuchado voces de fiscales que decían que era muy difícil controlar para los fiscales de cada mesa el conteo, porque era muy rápido y no llegaban a ver todas las marcas en las boletas. Pero más allá de eso, hay mucho que analizar en esta. La sociedad argentina forma parte de la sociedad occidental, que como todos ustedes saben está alterada. Nuestras sociedades están altamente alienadas. Y la política parece que no le da bola a estas cosas. La política sigue encerrada en un corralito donde se manejan variables que han existido siempre, pero me parece que se les da muy poca bola a cosas en las que nosotros insistimos mucho en este programa, y es en las nuevas subjetividades. ¿Dónde estaban los que no fueron a votar? ¿Por qué no fueron a votar? ¿Por qué? Porque nuestra pregunta debe ser, primero que nada, no por qué fueron a votar a Milei los que votaron a Milei, porque sabemos que es un núcleo duro. Bueno, ya me estoy internando en el editorial. ¿No ven que les digo que no me tengo que adelantar? Pero es que se me salen desde ayer que estoy pensando, craneando a ver qué sale. Y algo de lo que pienso escribí hoy en página 12 en una nota de homenaje a Néstor. Hoy es el aniversario, 15 años de su fallecimiento, vamos a hablar también de él, pero primero les paso el teléfono para que se comuniquen y nos dejen los mensajes para el último ratito del programa e interactuar con las ideas de ustedes. Les insisto, en este programa no se hace internismo, se pueden dar opiniones, por supuesto, pero internismo y gastadas y chicanas no, porque son dañinas y hay que cuidar la piel sensible de esta herramienta política en la que todavía creemos. El teléfono es como siempre el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, les decía, yo ayer estuve, lo contaba Andrea, nos encontramos ayer en la radio, estábamos esperando los resultados ahí. Yo me fui 10 minutos antes de las 9 de la noche, que estaban los resultados oficiales, pero más o menos venía con la sensación de lo que después confirmé cuando los dieron. Y la verdad que era increíble. Como tanta gente escuchaba hoy decir, no lo puedo creer, no lo puedo creer, es increíble. Todavía no entiendo cuál es la lógica entre un mes y el otro, porque durante ese mes lo único que pasó
entre las elecciones del 7 de septiembre y estas elecciones, lo único que pasó fue que fuimos subiendo, sabiendo más y más y más el grado, el altísimo grado de corrupción, de nivel de delincuencia y de vasallaje con Estados Unidos que tiene el gobierno de Javier Milei. Por eso nos resulta tan complicado entender este resultado y no nos vamos a hacer los respetuosos, perdónenme, ¿no? Por supuesto que los votos se respetan porque respetamos el sistema, pero llega un punto en el que el de ayer no fue un voto soberano, fue un voto antisoberano. Es muy difícil respetar a un pueblo que no se respeta a sí mismo. Así que no me pidan que respete al electorado de Milei porque no me cabe ni un gramo de respeto por gente, porque yo ya sé quién es esa gente, es decir, lo sabemos todos. Es ese 30-40% que no es libertario, es gorila. Y en un mundo en el que hace muy poco tiempo le acaban de dar el Premio Nobel de la Paz a una mujer, a Corina Machado, que todos sabemos que era instigadora de las guarimbas, que consistían en quemar vivos a los chavistas, y que desde hace años que pide la intervención militar norteamericana a Venezuela, bueno, finalmente no hay consenso para darle el Premio Nobel de la Paz, porque es controvertido, porque esto que digo yo lo sabe todo el mundo. Entonces, no hay consenso para entregar ese Premio Nobel de la Paz, pero se lo dieron. Entonces, cuando en la Argentina uno ve que hay una mayoría grande, holgada, contundente, ¿no? Por lo menos en el mapita que hay que ver un poco más detalladamente, porque también nos comemos mapas que nos pintan, y hay que verlo un poco más detalladamente. Pero lo cierto es que, bueno, ganaron y uno tiende a pensar, hoy Trump se atribuyó el triunfo, por supuesto, por supuesto. Entonces uno tiende a pensar que no solo no molesta la intervención norteamericana, sino que les da tranquilidad o les da miedo. A lo mejor no lo sé. Yo ya dejo de... Primero creo que lo que tenemos que hacer, bueno, punto uno, salir del abatimiento. En el abatimiento uno se puede quedar la primera hora, las primeras 2 horas. Se puede llorar, se puede gritar de frustración. No, nadie dice que uno no puede abatirse nunca. Por supuesto que sí, las derrotas duelen, hay decepción. Lo que no puede es echar culpas o contarle las costillas al compañero a los 10 minutos. Cortémosla con eso. Y si no somos compañeros, no finjamos que lo somos. A mí me molesta mucho la careteada. No soporto la careteada. Por eso, en general, a veces digo cosas que ofenden o que enojan a alguna gente, pero es que no me banco repetir un libreto. Eh, y, y lo que veo es que lo que vi ayer, y por eso quería hablar de esto hoy, por lo menos para extirparlo de este programa, para sacarlo como un yuyo venenoso, es esta cosa de por un lado que aparece el anticristinismo que critica a Cristina porque baila en el balcón porque la fueron a saludar. Por el otro lado aparece el antiaxelismo que ya decidió que si no se desdoblaba ganábamos por amplia mayoría. Totalmente contrafáctico. No nos sirven esos sentimientos de bajos instintos porque descubren y develan además que la unidad que nos pintaron era de cartón, que no hubo unidad en la acción. Y eso se transmite, queridos. Eso se transmite en la falla en la campaña, se transmite en que no hay emoción compartida. Yo insisto con la faceta emocional. ¿O ustedes creen que la derecha no juega con lo emocional? No podemos siempre jugarle al cerebro. Hay que jugarle al corazón y por el corazón no pasan las mismas cosas que nos pasan a nosotros. Hay una brecha enorme entre los nativos analógicos y los nativos digitales. Es una brecha que no podemos resolver, no sabemos cómo resolverla y no tenemos los elementos para resolverla. Pero evidentemente no me preocupa tanto los que votaron y le dieron el triunfo a Milei porque
Yo creo que no es un voto libertario, ¿eh? Puede haber algunos que dicen, bueno, tiene que terminar, necesita más tiempo. Menem también, no solo, no estamos hablando de medio término. Ya había privatizado todo, nos había roto todo lo que teníamos, había vendido las joyas de la abuela y en el 95 volvió a ganar, porque los que se iban a Miami estaban contentos. Entonces no es la primera vez. Néstor perdió con de Narváez, que lo único que había hecho de sensato era decir alicalicate en el programa de Tinelli. Hoy Tinelli aparece en el destape diciendo Cristina no puede bailar en el balcón. ¿Pero qué te pasa? ¿Quién sos vos, Tinelli? El promotor de la antipolítica en los 90. Callate la boca, ratita. Entonces, está todo tan confundido. Quiero decir, no es un fenómeno nuevo el hecho de que los grandes medios o lo mediático confunda, pero ahora no estamos peleando contra grandes medios, estamos peleando contra un aparato monstruoso cuya estatura, cuya dimensión real desconocemos, que formatea cerebros, que formatea a generaciones enteras. A mí me da una pena infinita ver a descerebrados de 16 o 17 años, 18 años, 20 años, hablando de que bueno, ojalá todo salga como dice Milei. No hace falta ser un cientista político para darse cuenta de que las cosas no van a salir como dice Milei, porque Milei es un ignorante. Y además digamos, a esta incompetencia del votante, tenemos votantes incompetentes, tenemos votantes que no entienden el texto, y entonces votan al que no tiene texto. ¿Quién no tiene texto? ¿Quién es ágrafo? ¿Quién es el candidato ágrafo? Al que se puede votar como a uno, como gente como uno. Y mi ley. Nosotros hablamos difícil, no se entiende de lo que hablamos. Nos pasamos rememorando tiempos que está bien que los recordemos porque forman parte de nuestra vida, pero que los pendejos no conocieron. El recuerdo que tienen esos pibes del peronismo es Alberto Fernández, no es el gobierno de Cristina. Entonces las correas de transmisión tienen que ser mucho más numerosas y múltiples, pero además no hay correas de transmisión porque hay una interna que tabica todo el tiempo y que se tiene que resolver de alguna vez. Se tiene que resolver alguna vez para tener la certeza de que no nos estamos jugando sucio entre nosotros, que es lo que yo no soporto. ¿No? Hasta aquí llegó mi amor si nos estamos jugando sucios. No tengo ningún elemento para decir que eso sea así. Pero veo lo de ayer, bueno, apagué todo, porque me parecía que eran heridas autodestructivas, insensatas, que no dan cuenta y además que no ayudan a solucionar la situación, ayudan a embarrar más. A lo mejor hay que ir hasta el fondo y lo que hay por delante es una fractura, no lo sé. Estoy diciendo cosas que me aparecen en la mente. Lo que sí sé es que así no se juega. Como jugamos, esta vez no se juega. Si hay unidad, que la haya. No nos vendan una foto, no queremos fotos y que lo resuelvan tres tipos ahí arriba. Tres tipos, tres minas. No, no, se terminó esa etapa. Estamos pasándola muy mal y están pasando cosas que no entendemos en este país. Eh, yo tengo la sensación de que nos falta, para hacer política en este momento, política competitiva, nos falta entender qué es lo que necesitan esos que no fueron a votar. Yo tengo la sensación de que no fueron a votar porque tienen la percepción de que votar a unos o votar a otros no va a cambiar su situación de excluidos del sistema. Porque básicamente la gente que no va a votar es gente que no tiene, que no gana ni pierde, que no tiene ilusiones, que las ha perdido, que se la desengancharon del sistema. Los que sí fueron a votar son los gorilas. Es ese 30, 40% que lo conocemos perfectamente y que además hace mucho sentido con que hayan ido a votar, porque para hacerle la gracia a Trump, porque los gorilas son así. A los gorilas les hubiese gustado nacer en Estados Unidos. Entonces lo que nosotros tomamos como una expectativa de refuerzo de nuestra propia posición, que es patria sí, colonia no, bueno, hay generaciones a los que esa consigna no les suena ni en figuritas, no entienden lo que se canta,
no les resuena en absoluto. Hay que aprender, me parece, que lo que nos resuena a nosotros no les resuena a la gente que buscamos que nos vote. Entonces lo que me parece que habría que hacer es tratar de entender mejor el mundo en el que nos estamos frustrando muchos pueblos a la vez y por las mismas razones que son electorados fascinados con el fascismo. Esto no somos una excepción. El fascismo tiene la habilidad de banalizar absolutamente todo y de dar por sentado que va a tener la solución mágica para todos los males que nos azoten. Por supuesto que es mentira, por supuesto que nos ven como el culo, por supuesto que están regalando la patria y por supuesto que el beneficiario acá mayor es Estados Unidos y no nadie que votó a Milei, por supuesto que sí. Pero más allá de eso, yo tengo la sensación de que en el mundo hoy no compiten partidos políticos, sino narrativas políticas. Y la de ayer fue un gran triunfo de la narrativa política de la ultraderecha, que de eso sabe, porque se constituye nada más que de eso, no de acciones políticas, se constituye de narrativas. Nos falta una narrativa, pero una narrativa en común, no una narrativa de tribu, no que cada yogur tenga su narrativa. Y entonces aparecen las confabulaciones, los complots, las cosas, los bajos instintos y la competencia donde no corresponde. Creo que tenemos que profundizar en entender ese mundo, en que tenemos que manejar más coordenadas. Quiero decir, los que remamos, ¿no? Yo me ubico en el lugar de los que están remando, de los que estamos remando discursivamente todos los días, para que se entienda un poco mejor el mundo en el que vivimos y el país en el que vivimos. Ayer este resultado, que realmente me parece que es medio impresionante, bueno, nos dejó estas incógnitas. Antes de hacer juicios de valor sobre el que tenés al lado, mejor asegúrate de entender un poco más este mundo extraño, en el que no es solamente en la Argentina que los fascistas tienen mucha más oportunidad que las fuerzas progresistas. Primero habría también que revisar qué tan claro supimos decir lo que tenemos pensado para este país. Confiamos demasiado en el rechazo a Milei. No funciona, no funciona, no funciona. Bueno, para finalizar, quiero que veamos, les decía antes que hoy se cumplen 15 años desde que Néstor nos dejó. Vamos a ver un pequeño video de él del 2001. Del 2001, se avecinaba el estallido. Escúchenlo con atención y después el tema que viene es, por supuesto, en su homenaje. El gobierno nacional nos está arrebatando el dinero que nos pertenece. Habla de déficit cero, que se lleva la plata de las provincias. Y esa plata es la plata de ustedes. La plata que no pueden cobrar su salario. La plata que necesitamos para que nuestras localidades y nuestras provincias puedan funcionar. Hay muchas provincias argentinas que están en una situación límite, donde cobrar casi es ganarse la lotería. ¿Por qué? Porque hay un gobierno nacional que detiene y que retiene los fondos que son de las provincias argentinas. ¿Y cómo vamos a cambiar esta historia? Entrando a decir, a armar y a construir una Argentina diferente. No queremos más la conjura dirigencial. No queremos más los acuerdos a espaldas de la gente. No queremos más que se sigan repitiendo que estas son las únicas políticas posibles. Yo se los digo de corazón, si las únicas políticas posibles en la Argentina son las de destinar a la gente al hambre y a la desocupación, nosotros evidentemente habríamos fracasado, habríamos bajado los brazos. Yo les puedo asegurar que hay una Argentina distinta, pero tenemos que volver a ser rebeldes, a recuperar nuestra capacidad transgresora, a no dejarnos atropellar, a agarrarnos la mano de ustedes, nosotros y todos. Volver a recuperar la patria. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden
junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano Vas a volver comiendo de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayeres, blindada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito rincón dormido, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin luz ni sol están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriéndonos de gloria. Y esos mil girones que dejaste en el camino serán retazos, sí, de una bandera. Marcas
organizaciones, todas juntas. ¿Cuánto hemos llorado con este tema, Dios mío? ¿Cómo le Así va, es, Iván? presentamos entonces este tema que se hizo en homenaje a Néstor Kirchner cuando se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Hermoso tema. Néstor está presente, hablándonos seguramente cuando se perdió en algún momento, fue a carta abierta y habló frente a 1000 compañeros, 800 compañeros, estuve ahí. Es lo que Para yo recuerdo en la nota de página de hoy. efectivamente, para, Fue, bueno, fue a, fue a dar. arengar, a Fue a levantar arengar, ánimos. fue a arengar, sí, sí, sí. Fue a Bueno, y decir, con bueno, esto basta de abatimiento. vamos a un auspicio. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Muy bien. Jorge, vas a hacer también un análisis, ¿no? De las elecciones. Voy a intentar hacer un análisis urgente, 10 claves de interpretación urgente sobre las elecciones. Primero, a mí me interesan, vos sabés, Sandra, algo los números, ¿no? Ecuaciones. Desde el 2023 hasta el día de hoy, en el 2023, la suma del PRO y la Libertad Avanza sumó el 56% de los votos, 55.7 para ser exacto. Hoy sacó el 40.7, o sea que bajó 15% en 2 años. Esto no Ajá. es una tontería, ¿eh? Segundo elemento clave. Si uno cuenta todos los votantes reales, saca el 30 y pico de por ciento que no votó, de abstención 32%, la Libertad Avanza sacó un 28%, Fuerza Patria un 21% y el resto un 9%. ¿Por qué digo esto? Obviamente que nunca votan el 100% de los votantes, de los electores, siempre hay porcentajes de gente que no va a votar, pero es importante entender qué núcleo realmente votó a Milei, en términos, si se quiere, de todos los potenciales electores, un 28%. ¿eh? Un 21% votó, insisto, por el Frente de Todos. Así que ese 25-28% de la derecha argentina se mantiene a lo largo del tiempo. Yo siempre doy el ejemplo de que cuando el candidato político que sacamos votos en la historia argentina fue Juan Domingo Perón, en el 73, que sacó el 63% de los votos. Bueno, el 34% en aquel momento no lo votó. Ganó con el 63%, pero no lo votó un 30 y pico por ciento, que es este mismo 30%, 20 y pico, de la derecha argentina, que en este momento, sin duda, ha cooptado la atención de ese tercio que va y vuelve, ¿no? Hay un tercio nacional y popular en la Argentina, ahora sacó en términos absolutos 21%, 22%, Por eso yo etcétera. digo que nuestro objetivo son los que no fueron a votar, no los que votaron por Milei, porque esos nunca nos votarían. Yo discrepo, Sandra. Yo creo que, A ver, y ahora voy a explicar por qué hay parte de ese voto que no es un voto propio ni del PRO, ni de la derecha, ni del núcleo duro, que históricamente, ese tercio que históricamente avala, que es gorila, ¿no? Que es gorila. En la composición, ¿cómo quedó la composición? ¿No? En el Libertad Avanza tendrá la Cámara de Diputados 107 bancas y Fuerza Patria 98. Ninguno de los dos tiene quórum en diputados, recordamos que son 257, con lo cual el resto, que van desde Provincias Unidas, la izquierda, los partidos provinciales, etcétera, jugarán para uno y a otro, depende del momento. Probablemente en los primeros meses jugarán para Milei, y luego cuando las preocupaciones de sus delitos empiecen a profundizarse, probablemente tanto acá como en el exterior, a lo mejor empiezan
a cruzar, como lo hicieron ya en los últimos meses, y también en relación sobre todo a la recesión económica, que no vamos a salir rápidamente, como dice el propio Milei. En el Senado, estas dos bancadas quedaron empatadas en 24. Y hay Ajá. 24, es decir, 24 Libertad Avanza, 24 Fuerza Patria y otras 24 esparcidas entre partidos provinciales, etcétera, que también en el Senado jugarán de acuerdo a el momento político y sus intereses, ¿no? Y Claro, obviamente si hay algún cuaider también nos enteraremos. el dinero que exista. Segundo elemento, vos lo hiciste referencia, que es que una oposición dividida no ofrece confianza. Eh, Fuerza Patria, si bien fue unificadamente a la elección, el rum rum de las diferencias al interior de la fuerza política es desesperanzador, no ofrece una fortaleza que permita generar confianza ni alegría. No hay Ni alegría, no alegría. hubo alegría en la Claro, campaña, no hubo. claro, ni alegría. Es decir, cuando hay un tembladeral dispuesto ex post a pasarse cuentas o a mirarse en el orillo de la diferencia, es complicado generar desde ese lugar un empoderamiento colectivo, sobre todo con movilizaciones populares. No hubo movilizaciones populares, No hubo pese gran cierre de no campaña, no hubo García de hubo. Capel, y eso es el resultado indudable. Muchos lo atribuyen a que dice, bueno, Milei se caía solo y no No, me era parece que no necesario. se, nunca nadie se cae No, solo. pero ahí está, hay una clave, yo creo. Más allá de que algunos interpretaron que se cae solo por sus errores, de este lado de Fuerza Patria no hubo construcción de esperanza. Y No, cuando hay construcción de esperanza, cuando vos no crees en la posibilidad de ofrecer algo diferente y con nombre y apellido y con propuestas concretas, todo es muy vago y muy inasible, sobre todo para aquellos que no tienen formación política, que son el 70-80% de la o los sociedad. jóvenes que lo primero que conocieron, lo único que conocieron del peronismo fue el gobierno de Alberto Que Fernández. lo Volver a dijiste, eso, la verdad lo que no. suscribo. Tercer punto, las figuras del armado, le pongo federal, ¿no? El gobierno ganó en 15 de las 24 provincias. Me puse a ver candidaturas de estas 15, no de las 24, sino de las 15 específicamente, y me llamó la atención una cosa, que es obvio que responde a algo. Todos los liberticidas propusieron en general gente joven y Joven, desconocida. desconocidos, claro. Bueno, pero acá aparece un tema que yo les pido a quienes están escuchando que reflexionen en esto. Si vos tenés un candidato de Fuerza Patria que ya fue diputado, concejal, gobernador, consejero escolar, senador, etcétera, y se presenta a elecciones por 18ª vez frente a alguien que lo conoce nadie, que puede ser un pijerto, un influencer, un tipo, lo importa, pero que tiene 20 años menos o 30 años menos, ahí hay algo con respecto a la juvenilización que expresan estos papanatas que no debe ser desechado en dos aspectos. Primero, por el tema de la juventud, que implica futuro, y por otro tema, que es novedad. Si vos no ofreces algo nuevo, distinto a lo que viniste ofreciendo históricamente, cabe la posibilidad, como ha sucedido en estas 15 provincias, de que la gente diga, bueno, vamos a probar con este como probamos con Milei. Claro, entonces Vamos a probar prueban con algo nuevo, vamos a probar con un Virginia tipo nuevo. Gallardo, con Karen Reinhardt, porque total son nuevas, a lo mejor, qué sé yo. Bueno, pero fíjate qué interesante si lo comparo esto con lo que pasó en Santa Fe con la diputada, que fue muy votada y que hizo una buena elección, ¿Quién? Karen Tepp. efectivamente, que siendo también una militante histórica, pero una cara nueva en la política nacional, hizo una gran elección comparativamente a otros en un lugar donde no se esperaba tanto de ella, salió segundo, le ganó
al gobernador, nada más ni nada menos, pero digo, ahí hay algo de esto que me parece que hay que reflexionar respecto a la novedad y no insistir en algo que... Sí, yo quiero aclarar una cosa. Lo que estamos diciendo tiene que ver con cómo ve el electorado la oferta política, no con lo que nos gustaría a nosotros que viera el electorado, ¿eh? Obvio, no, yo estoy pensando en la realidad, no Sí, en mi sí, porque ombligo. claro, no estamos diciendo que hay que poner vedettes. Lo que estamos diciendo es cómo No, funciona la subjetividad del electorado. hay que poner militantes políticos, pero hay que ofrecerle militantes políticos formados como Para eso Karen. necesitas también cuadros del peronismo que estén dispuestos a correrse para que entren los nuevos a competir. Tú me Bueno, has de una. entendido perfectamente, ¿eh? La novedad de los recién llegados, liberticida, funcionó como una idea falsa de renovación frente a las anquilosadas estructuras políticas provinciales. Esto pasó mucho en las provincias. Cuarto, mucha crítica, lo dijiste y lo voy a tratar de decir de otra manera, mucha crítica propia, poca propuesta alternativa. Sí, Básicamente, anoche parecía clavémonos puñales. Básicamente, nuestras propuestas de Fuerza Patria fueron conceptuales, abstractas y genéricas, de modelos, y sin propuestas concretas para la gente. No alcanza con señalar el déficit del otro, que lo tiene y lo vamos a seguir teniendo, pero tenemos que tener, obviamente, además de señalamientos respecto a nuestros enemigos neofascistas, propuesta concreta. Doy un ejemplo histórico: proponer empresas públicas de alimentos como garantía de seguridad alimentaria. Obviamente es una entre millones, pero digo, tenemos que tener propuestas, no podemos ir a Patria o Colonia, como bien vos decías, Sandra, solamente con algo que es muy abstracto para alguien que no tiene formación política. 5, el factor de esperanza, ¿no? Que obviamente lo dije antes, que tiene que ver con la ausencia de una alegría acerca de lo que estamos ofreciendo. Fue tensa la campaña, porque lo que no se deshizo del nudo genera tensión. Entonces o lo desanudan o blanquean. Bueno, desconexión y reconexión. Yo voy a decir esto, el punto 6. Gran parte de nuestro activismo político está desconectado de una porción importante de la sociedad. Son invisibles y ellos nos consideran conservadores. Sí. Muchos son esos jóvenes que uno los puede considerar, ridiculizarlos, etcétera, etcétera, pero existen y vamos a tener que contactarlos. Y hay que buscar mecanismos de contacto con esos sujetos, tratando de construir y aprender militancias duales. ¿Qué son militancias duales? Todo tipo que hace política en la vereda, en la calle, tiene que tener una militancia también digital. Es la misma persona, no son dos peleas, no son contradictorias, son imprescindibles. No puede ser que ese lugar donde habitan el 60% de los jóvenes esté cooptado mayoritariamente por el fascismo. 7. Economía cotidiana e inflación. El trauma de la inflación, evidentemente, y el hecho de que Milei supuestamente o momentáneamente o engañosamente lo haya salvado, está funcionando como un elemento. Es la narrativa, no son los hechos, es la narrativa de los hechos. Hay, a ver, es complicado porque hay algo de veracidad en la bajada de la inflación. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, en esa veracidad, sobre esa veracidad tenemos que hablar. Sobre eso, sobre ese núcleo, hay que hablar, hay que ofrecer algo sobre eso. 8. Necesitamos escuela de cuadro para dar pelea en el formato dual, lo dije. 9, me falta un minuto. El lugar de los trabajadores hay que replantearlo, la CGT en términos de una unidad popular de base más amplia, con mayor representatividad desde abajo. Es decir, tenemos que preguntarle a los compañeros que militan en cada uno de los lugares, en los sindicatos de base, en los gremios, en las unidades estudiantiles, en la universidad, en los movimientos sociales. Ahí hay gente que es reconocida, validada, y hay que ir a buscar cuadros de recambio. Último. Las batallas por la dignidad nunca se pierden. No podemos concederle a la derecha neofascista la sensación de vernos derrotados. Cuando la noche es más oscura, las madres de Plaza de Mayo nos enseñaron a luchar sin claudicar. Somos parte de esa tradición histórica, estamos convencidos de que Milei
destruye, daña y humilla. Esta realidad insistente y terca va a poner las cosas en su lugar. Tenemos que ayudarla, no podemos arrugar, deprimirnos ni fragilizarnos. Las peleas más valiosas son aquellas que nos exigen consolidar y contagiar el coraje. Gracias, Jorge. Primera tanda de jugo de limón, una musiquita y ya estamos de vuelta. AM530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Flor Cozzani y Omar Gianmarco. Domingo 2 de noviembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Carlos Polimeni está en AM530. Todas las guitarras de La Lógica del Escorpión es Fernando Kawasaki. Kawasaki, Carlos Polimeni, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, hola a todos por ahí. Con Fripp hablamos mucho de Charlie. Fripp le tiene mucho respeto y mucho cariño a Charlie. De hecho, la primera vez que Fripp lo vio a Charlie en vivo, que fue cuando tocaron, creo que La Hija de la Lágrima, en el Teatro Ópera, nos invitó María Gabriela y Zamalea. Fripp lo vio a Charlie y le recomendó seriamente que se contacte con un terapeuta llamado Ken Lawton. Así que creo que Fripp fue bastante instrumental en la vida de Charlie, podría decir, en estar vivo, digamos. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Cuando no salga mi jeta en los diarios,
ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario. Cuando el otoño esté más loco que una cabra. Cuando cenes en el bar del hospital. Cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí. Cuando las casas de apuestas no den €1 por mí. Cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas. Aún voy a guardar un último vals para ti. Tú que corriste a rescatarme de las llamas, tú que pusiste paz en mi ciudad sin ley, tú que aprendiste mis electrocardiogramas, que hace tiempo que no sigo siendo el rey. Yo que soy cinturón negro en pesimismo, que me fundo en 4 copas el jornal, que prefiero ser cualquiera, ser yo mismo, que prefiero ser don nadie a ser don Juan. Cuando la luna se esconda para no verme sufrir, cuando en mis noches de ronda ni Leiva me pida un bis y guarde luto la nieve y no salgan las estrellas cuando deben. Cuando ciertas mañanitas no me puedan ni vestir, deshojando margaritas que nunca dicen que sí. Cuando agonicen las flores y los pájaros padezcan mal de amores. No olvides guardar un último vals para mí. Cuando enmudezcan por decreto los cantantes y los amantes hagan huelga general y los mejores estudiantes se doctoren con honores en el arte de ignorar. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y se baile reggaetón en la oficina, aún voy a guardar un último vals para ti. No olvides guardar un último vals para mí. Para ti, para mí. ¿Quién era? Estábamos escuchando a Joaquín Sabina haciendo un último vals. Bueno, siguiendo con el programa y tratando de seguir con un poquito más de análisis sobre esto que nos dejó culo al norte, digamos, estos resultados que nos dejaron culo al norte, vamos a seguir tratando de entender un poco. Estamos conectados con Luis Alberto Quevedo, con el sociólogo Luis Alberto Quevedo, investigador del área de comunicación y cultura de Flaxo. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Buenas noches. Hola, Sandra. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Y acá tratando de descular un poquito, lo de ayer fue un gran impacto y hoy estamos tratando de desmenuzar un poquito a ver si podemos entender qué corno pasó en un mes que sucedió, que tuvieron lugar los resultados de ayer. ¿Cómo lo viviste vos, Luis Alberto? ¿Cómo lo digeriste? Los estuve escuchando y la verdad es que lo primero que quiero decir es que para todo el mundo esto ha sido una gran sorpresa y como tal significa que no estaba en los radares ni del análisis político ni de la mayoría de las encuestas. Ahora aparecen
algunos encuestadores que dicen que sí tenían números similares a lo que fueron los resultados, pero el clima general previo a las elecciones no fue ese, y creo que anoche a todos nos sorprendió mucho cuál fue el resultado global. Mira, el sábado en Flaxo tuvimos un debate sobre esto y me preguntaron qué iba a mirar yo el domingo a la noche. Yo digo, bueno, primero el resultado global de la elección, y digo, si la Libertad Avanza saca más de 35 puntos a nivel nacional, habrá hecho una buena elección. Yo creía que eso era un buen número y medio un techo para la Libertad Avanza. Bueno, fue 40. Como todos creíamos eso. Sí, todos por eso creíamos estoy eso. diciendo, estoy tratando de recapitular algo que nos pasó a todos y todas los que pensamos en la elección, y no quiero achicar la sorpresa que fue para nosotros también una obligación de revisar el análisis, de ver por qué nosotros no pudimos capturar esto que estaba pasando en la sociedad, porque fue muy, muy masivo. Por ejemplo, yo estaba absolutamente convencido, y lo dije en Flaxo el sábado, dije, bueno, ¿qué cambió del 7 de septiembre al 26 de octubre, o sea, en 7 semanas? ¿Qué cambió para que no haya un resultado a favor de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y que ese resultado sea contundente? Yo solo vi profundizarse una serie de temas negativos que tenía el gobierno de Javier Milei, y además la muy dura situación económica, el telón de fondo de todo esto, que es la dura situación económica que están viviendo la mayoría de los argentinos y argentinas. Sin embargo, ahí ganó la Libertad Avanza, otra gran sorpresa, y hay que revisar mucho ese resultado. Después pensaba realmente que Córdoba y Santa Fe había que mirarlo muy bien. Yo creía que Schiaretti, esta apuesta del centro, no iba a tener mucho éxito en todo el país, pero me parecía que en Córdoba Schiaretti, bueno, es un político con mucha historia, mucho arraigo. Es que la gente no está votando la historia, la gente no está votando la historia. Y de pronto aparece un triunfo de un señor absolutamente desconocido. O sea, Córdoba votó y le dio la mayoría a Javier Milei, no a un señor que no conoce a nadie. Y en Santa Fe también, pensemos que el gobernador de Santa Fe, que Puyaro, ganó la gobernación, hizo la reforma constitucional diciendo quiero hacer la reforma constitucional para que haya reelección, y quiero hacer la reelección, y salió tercero, muy cómodo por otro lado. Todos sabíamos, y ustedes lo dijeron por ahí también, bueno, Karen Tepp es una militante política, pero es una cara joven, es una figura de renovación. Teníamos incluso por las encuestas ese triple empate y una pequeña distancia a favor de Karen Tepp. Bueno, fue muy claro el triunfo de la Libertad. O sea, quiero decir todo esto porque no la sorpresa fue muy grande, y no creo que de un día para otro nosotros tengamos toda la información y todas las herramientas para pensar qué fue lo que pasó. Digamos, creo que tenemos que también nosotros revisar algunos parámetros de análisis. Voy a poner uno que ustedes lo mencionaron y que yo estoy de acuerdo, que es el tema de Estados Unidos. En la estrategia electoral de Milei, así como Jorge muy ordenadamente hizo sus puntos, yo voy a decir algunos puntos respecto de lo que creo que fue la estrategia electoral de Milei, que también la tuvo, mucho más desordenada de lo que uno piensa, pero la tuvo. Primero decir que él cambió y que va a dialogar, y que va a dialogar con Macri y con los gobernadores. Nosotros denunciamos algo que yo creo, y es que eso era un mandato de Estados Unidos. Ok, pero lo dijo. Y dijo que tienen... Y lo hizo además, se comportó tranquilo, habló tranquilo, no hizo ninguna metáfora anal. Y va a profundizar en eso, porque va a seguir tratando de dialogar y armar un frente, un bloque más sólido de lo que tiene hasta el día de hoy. Dijo que tiene el apoyo de Estados Unidos. Todos vimos el papelón en la reunión con Donald Trump, pero sin embargo se volvió con el apoyo de Estados Unidos, de Scott Bessent, con todos los tweets y con toda la idea de que nos van a dar $40.000 millones para no se sabe qué.
muchos de nosotros, yo me sumo, minimizamos eso en el sentido de decir todavía no hay nada firmado, no sabemos qué puso a cambio, bueno, pero sin embargo eso estaba ahí. Hizo otra cosa, y es que anunció cambios de gabinete, anunció que se viene una segunda generación de transformaciones, y trajo el fantasma del riesgo Cuca, y dijo que si no salían bien las cosas iba a ser porque iba a volver el peronismo, el kirchnerismo, etcétera, ¿no? Y llamó a bajar la diferencia en la provincia de Buenos Aires. O sea, tuvo su estrategia, incluyendo esta cosa muy mezquina que fue el caos soy yo. O sea, miren que si yo no gano, Estados Unidos nos retira el apoyo, no va a venir el apoyo de la Reserva Federal, y esto va a ser un caos. Se empezó a hablar qué precio podía tener el dólar. La oposición del centro empezó a pensar en una asamblea legislativa. En algún sentido, la oposición, y aquí sumo tanto a Fuerza Patria como a lo que fue las Provincias Unidas, ofrecía un clima de mucha inseguridad. Y Milei, en su estilo, con su agenda, que yo detesto, que me parece que no le creo, que me parece una entrega de la Argentina a Estados Unidos, sin embargo, dentro de ese mundo, él dijo, yo soy la seguridad del orden y yo soy el que va a poner el dólar en su precio para mantenerlo. Caputo dijo en los programas de televisión, el dólar no se va a mover. Me hacía recordar a De la Rúa cuando dijo conmigo un peso, un dólar, para asegurar que él no iba a tocar la convertibilidad, y ganó. Bueno, acá me parece que algo de todo eso también estuvo presente. Estoy poniendo en esto que hubo una estrategia electoral de Milei, ni siquiera digo de la Libertad Avanza, digo de Milei, asociado a Estados Unidos y asociado a lo que es una derecha gorila antiperonista histórica, que Jorge bien también recapitulaba. Dijo, yo soy el orden y la seguridad, y conmigo vamos a hacer España dentro de 10 años y no sé qué potencia dentro de 40, pero ofrece un futuro. Y nosotros de este lado decíamos el 27... ¡Qué malo es Milei! Sí, paren a Milei, y el 27 esto va a ser un caos. Yo creo que eso nosotros no dimensionamos, yo me anoto entre los que no dimensionamos lo que eso podía producir en la sociedad argentina. Y lo leemos hoy, bueno, seamos honestos en decir no la vimos venir. Claro, es que uno piensa, alguien que es capaz de votar a Milei quiere decir que a Trump lo ve como alguien, lo ve con ojos completamente distintos a como lo vemos nosotros. Exactamente. Y te digo una cosa, Sandra, para que veas que nosotros a veces no confiamos en nuestras propias investigaciones. Nosotros en Flaxo con Ignacio Ramírez venimos haciendo desde 2012-13 una investigación sobre cultura política argentina, y venimos haciendo preguntas que la mantuvimos durante estos 12 años últimos, ¿verdad? Una de las preguntas era, ¿con quién cree usted que Argentina se debe asociar para el futuro, para el desarrollo, etcétera? ¿Con el Mercosur, con la Unión Europea o con Estados Unidos? Bueno, obviamente la mayor parte de la gente contestaba con el Mercosur, con la Unión Europea, etcétera. Ni siquiera preguntábamos por China, ¿no? Bueno, es una pregunta vieja en algún sentido, pero la mantuvimos, sí, ¿no? Y sin embargo, veíamos el crecimiento después del gobierno de Macri, y hasta el día de hoy que Estados Unidos ha crecido mucho como un imaginario de la posibilidad de que a Argentina le vaya bien, porque se asocia con un grande, con un fuerte, con alguien que tiene un desarrollo económico deseable, y con alguien que forma parte de una cultura que buena parte de la Argentina admira. Entonces Estados Unidos tiene otro valor de lo que yo, mi generación, mi ideología lo ve, y digo, bueno, esto es un cambio, ¿está bien? Y no lo supimos evaluar. Me pongo yo en primer lugar, digo, porque lo he discutido con muchos compañeros, nosotros tenemos que mirar otra vez nuestra caja de herramientas. Tenemos que ver otra vez, más modestamente, con qué parámetros de análisis estamos analizando la política. Y tenemos que ser honestos en decir, hay cambios culturales, profundos, hondos, en la sociedad y en los jóvenes. Vos lo señalaste, Sandra, de decir, bueno, los jóvenes conocen el peronismo y el kirchnerismo, que fue el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, pero no vivieron a Néstor, que hoy
27 de octubre, yo no me olvido el impacto que me produjo su muerte y no me olvido de lo que fue su gobierno. Pero había chicos que nacían ahí y vos también. Claro, entonces, hace 15 años de eso. Exacto, y eso tenemos que ponerlo en el análisis. Yo digo esto para poner también que en quienes pensamos la política y estamos investigando y estamos analizando, tenemos que empezar con una modestia mayor este análisis y volver a estudiar, qué es lo que está pasando en la sociedad argentina. Es que el objeto de estudio cambió, Luis Alberto. Estamos ante generaciones que desconocemos, que tienen modos de funcionamiento mental que desconocemos. Y tuvieron además, Sandra, experiencias que yo, sí, esto venimos investigando y analizando, pero además enfatizando mucho que experiencias que no hemos sabido mensurar en su correcta dimensión, que es la pandemia. La pandemia dejó hondas experiencias de dolor, de frustración, de soledad, de encierro, de desconfianza hacia el Estado, de desconfianza hacia las políticas públicas y de mucha gente que fue obligada a ciertos dolores, por ejemplo, a no poder despedir a sus seres queridos que se morían, y que nosotros no evaluamos todo lo que eso realmente dejó de sedimento auténtico y humano. Y digo esto porque yo creo que sigue hoy presente en muchos jóvenes, en muchos adultos, en mucha gente que está hoy todavía sufriendo aquellos años, ¿no? Bueno, tendremos que volver a estudiar todo, porque evidentemente las interpretaciones reduccionistas no ayudan y estamos ante una situación, ante un mundo nuevo, que a veces parece que se han desvanecido los valores en los que nosotros creímos toda la vida, ¿no? Por lo menos en los resultados de ayer uno cree que bueno, esos valores no están presentes, pero la única manera de volver a darles valor a los nuestros es entender qué hay ahí, porque además esos jóvenes son invisibles, están fuera del sistema, no sabemos dónde están, por qué no salen de su casa, no sé, es un mundo que necesitamos entender para poder ganar. Votan, como decían ustedes, votan y no hay expresiones de alegría. Algo de eso es nuevo en la política. Algo de eso es nuevo. Sí. Bueno, gracias Luis Alberto. La verdad, nos has dejado muchos puntos para seguir pensando. Un gran abrazo a los dos. Un gusto hablar con ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente. Una tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix.
Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, le decía a Jorge que se callara si los presento a Carlos. Tenemos el conversatorio, justo hoy nos viene bárbaro, de Carlos Raimundi y Rocco Carbone, que permanece en la clandestinidad. Buonasera. ¿Cómo Ahora va? más que nunca, ahora que ganaron, no es clandestino aún. Ahora vamos a salir todos con fotitos en lugar de dar la truchita. Bueno, Ahora- ¿cómo lo vivieron, muchachos? Y a mí me agarró bronca, luego se me fue. Y sí, al principio no te puede dar más que bronca, pero el tema es qué pasa después de la primera media hora. Sí, sí, duró poco, como decía vos. Y de hecho, si me permiten, voy a socializar un par de ideas. Porque al comienzo, cuando ayer me vi los resultados, me agarró es un poco de bronca, de desasosiego. Desasosiego, te iba a decir esa palabra, exactamente. Pero también hay que decir que lo de ayer fue una elección. Es más, Claro. fue apenas una elección. Y en este sentido quiero traer a colación una idea que es esta, que nuestras luchas, la lucha de los campos emancipatorios, son luchas largas. Y para recordar una cosa que no es argentina, pero que tiene que ver un poco con nosotros y nosotras, en Rusia la palabra revolución apareció en 1860. Y junto con esa palabra revolución aparecieron los primeros grupos revolucionarios, nihilistas. Ahora, recuerdo esto porque luego la concreción de esta palabra se verifica recién en 1917. Esto para demostrar efectivamente que nuestras luchas son largas. Lo de ayer, bueno, qué sé yo, nos agarró bronca, pero es un momento de las luchas que estamos Claro, enfrentando. pero hay que entender lo que pasó ayer, porque si no, no podemos salir de la encerrona, ¿no? Exacto. Ahora, en la clave, digamos, del entendimiento y tal vez, digamos, alguna pequeña sugerencia para ver qué podemos hacer. Yo creo que, incluso se decía antes, ¿no? Que en los momentos de crisis, la clase media, que es una clase que sostiene en gran parte a esta experiencia, en los momentos de crisis, la clase media sigue a la clase que le inspira confianza, por narrativa, por acción, y esa clase es la clase de la gran propiedad. Que es la clase que localmente tiene acceso a los dólares y que internacionalmente tiene dólares. Ahora, digo esta oración y me viene a la cabeza un personaje un poco estúpido de Capusotto que dice, los dólares, llegaron los dólares. Sí, lo habrán visto, ¿no? Y es un personaje tan estúpido que dice, Sí, sí, "Llegaron los pero dólares". está muerto con los dólares, sí. Claro. Luego junta 4 o 5 dólares y invita a otro personaje a empujar a un maní e invita a otro personaje a tirar a la propia madre que está en silla de rueda, de la silla de rueda. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque antes de la elección del domingo, la crisis, creo que estaba en el salvataje, en el salvataje del país de parte de Trump y de Bessent. Ahora, ese salvataje o disque salvataje para la clase trabajadora significa asumir una nueva deuda, y esa deuda implica esclavitud y también implica entrega de la soberanía. La soberanía es lo propio, no es nada más y nada menos que lo propio, lo que efectivamente permite la consecución de la vida, la propia casa, el propio lugar, el propio aire. Ahora, entrega de soberanía quiere decir también otra cosa, quiere decir disgregar el Estado. Estos tipos disgregan el Estado para alejarlo de la clase trabajadora y también lo obligan a ese mismo Estado a ser una máquina muy efectiva para la multiplicación de la riqueza, del poder y de los intereses de la clase de la gran propiedad, tanto local como global.
Ahora, la clase media ante la crisis siente miedo. Y me parece que fue el miedo que vimos en los días pasados, antes de la elección del domingo, respecto del salvataje. Y frente al miedo se espanta, pierde valor. ¿Y qué hace? La clase media busca su salvación en la reacción, en el fascismo, en el conservadurismo, en la experiencia política como la de Milei. Y en ese movimiento, la clase media arrastra grandes sectores de las clases trabajadoras. Y esto sucede también cuando el campo de la emancipación, cuando el campo propio no es lo suficientemente decidido para guiar las expectativas, para guiar las esperanzas de las grandes mayorías. ¿Y por qué sucede esto? Porque me parece que nuestro campo en este momento está reconcentrado en una interna que profundiza el fraccionalismo histórico del campo nacional y popular. Y la reacción cuando se sofistica cuando la emancipación no se mantiene firme, cuando la emancipación no mantiene su número, no mantiene su cohesión de clase. Bueno, esto me parece un poco lo que ha pasado con la elección de ayer. Le dejo la palabra a Carlos y luego eventualmente... Dale, así matizamos, dale. Digo un par de cosas más. Carlitos. Bueno, hoy terminé más temprano la clase de Lanús, si no me hubiera tomado allí el conversatorio. Entonces regresaba en el auto desde Lanús hasta La Plata, hasta mi casa, así que escuché todo el programa, desde el inicio, toda la interpretación de Sandra, toda la interpretación de Jorge y la de Beto Quevedo. Y bueno, obviamente que coincido en líneas generales, pero voy a resaltar algunas de las cosas. La primera de todas es que yo creo que ha habido una ola nacional que pone en un segundo plano completamente la cuestión de las internas de la provincia de Buenos Aires. Es decir, esto no se debió a un problema de táctica electoral, que puede haber sido más o menos acertada, pero eso queda en un segundo plano, porque la gente que votó en Salta, la gente que votó en Misiones, la gente que votó en Neuquén o en Córdoba, no tiene nada que ver con el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires. No hay una incidencia tan grande de la táctica electoral de la provincia como... Esto fue una cosa mucho más profunda que anida en la sociedad, y es ahí donde creo que tenemos que encontrar las razones. Yo creo que no hubo, comparto absolutamente todo lo que dijo Beto Quevedo, pero hay una cosita donde tengo un matiz, que es en si ha cambiado o no nuestra sociedad en su aversión o en su antipatía con los Estados Unidos. Yo no creo que haya cambiado tanto. Yo creo más bien que la cuestión de Trump, la ayuda de Estados Unidos, tiene que ver no con el amor a Estados Unidos, sino con el miedo de lo que le podía pasar a la economía familiar. Es decir, cuando uno crea un clima, y nosotros que estamos más informados, que miramos más en perspectiva, que tenemos un panorama de cómo va a ir evolucionando y cómo va a concluir este modelo sin trabajo, sin consumo, sin industria, con pura valorización financiera. Nosotros sabemos a dónde va a terminar. Pero una familia, una persona común, no tiene por qué tener nuestra misma perspectiva, sino que mira con más inmediatez lo que le está pasando. Y cuando alguien le dice, si al gobierno le va mal, el lunes estalla todo y vos ya no tenés la posibilidad de comprar un air fryer en cuotas porque estalla todo, es por miedo que vota a favor de la ayuda de los Estados Unidos, no por simpatía a los Estados Unidos, ¿no? Lo otro que jugó muy fuerte es cómo instalaron el odio al peronismo. Eso hay que ver cómo se trabaja y cómo se remueve. Y lo tercero es que, y aquí engancho con cosas que dijeron ustedes, que obviamente también comparto, es que el malestar, la mala situación económica, no termina de atribuírsele completamente al actual gobierno, sino que es demasiado reciente el recuerdo del desorden. Nosotros no nos podemos olvidar que durante todo el año 2023 no había precios en la economía.
no había precios. Y al no haber precio no había actividad. Y eso se sintió muy fuerte. Quedó marcado Entonces, a fuego eso. parte del malestar todavía se le está atribuyendo al gobierno anterior, sobre todo cuando nosotros no hicimos ningún gran esfuerzo para decir que éramos completamente diferentes del gobierno anterior. Claro. Es decir, hay una corresponsabilidad. Es decir, nosotros no terminamos de saldar el problema de que Cristina se diferenció de Alberto, pero ¿cómo le explicamos nosotros a la gente que Cristina no fue la responsable de Alberto? Y además no nos diferenciamos lo suficiente porque Máximo se fue del bloque, pero los principales lugares, tanto políticos como de manejo administrativo del gobierno de Alberto, siguieron ocupados por gente muy cercana a Cristina. Entonces, ¿cómo haces vos para decir, yo no soy aquello, si no lo dijiste con toda claridad? Y no dijiste con toda claridad que nosotros haríamos las cosas distintas de lo que la hizo el gobierno de Alberto. Entonces creo que hay un conjunto de cosas que vamos a tener que analizar mucho y que son mucho más profundas que echar responsabilidades o pagar o pedir rendición de cuenta interna. Yo tampoco, vos creo que lo iniciaste con esta frase, Sandra, no esperen de nosotros que pasemos, que nos prendamos en el pase de factura. Yo tampoco. No, eso tira para atrás, eso tira para atrás, es negativo, es autodestructivo, no sirve para nada. Por lo menos públicamente, ¿no? Pero sobre todo, cuando vos no encontrás diferencias ni ideológicas ni programáticas sustanciales. Entonces, Claro. ¿sabés lo que confunde mucho también? Y yo estuve en el recinto, digamos, anoche en la Ciudad de La Plata, donde terminó hablando del gobernador y todo. ¿Sabés qué? Que hay resquemor con un compañero con el cual tenés coincidencia ideológica, pero te abrazás con Daer. ¿Entendés? Te abrazás con la gente de Massa, ¿no? Yo no estoy diciendo que hay que tirarlos por la ventana, pero digo, hay más digamos, uno se abraza con el que coincide menos para competir internamente con el que coincide más. Entonces ahí hay un desfasaje que también lo vamos a tener que elaborar, tramitar y resolver creativamente, positivamente, porque si no vamos a quedar empantanados en ese Hace rato que estamos empantanados en eso y no se termina de resolver, y la verdad que yo ayer miraba las redes y la verdad que era muy dañino todo lo que se leía, de un lado o del otro, pero era absolutamente una juvenilia estúpida, digo sinceramente. Cuando están pasando cosas graves, volver a buscar el origen ahí, donde sucede lo que nunca se entiende. Igual el mensaje es este de, bueno, analicemos un poco más, elaboremos, pero nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, nuestros valores, desde antes de ayer, que creíamos que el resultado iba a ser muy bueno, a hoy que vemos que el resultado no es tan bueno. Por lo tanto, un modelo que está condenado a la pérdida de legitimidad pública por su propia dinámica, nos tiene que encontrar nosotros redoblando la lucha, ¿no? No nos puede encontrar de otra manera. Totalmente. Rocco, ¿querés agregar algo más? Sí, dos ideas volando un poco en la línea que sugiere Carlos. Dale. Un mensaje para la clase trabajadora, para nosotros y nosotras, para los laburantes que tienen dos manos, dos pies, dos ojos y que se levantan de lunes a domingo para laburar. Este experimento de gobierno implica un proceso de desintegración de la clase media nacional, o sea, los está moviendo, ¿eh? Y los sectores de esa clase que no se desconecten a tiempo de esta experiencia política, me parece que corren un riesgo grande. O sea, el riesgo de que sus funciones vitales se interrumpan, que venzan. Y que ayer hubiéramos podido promover un parlamento más abierto a las distintas vertientes ideológicas de la clase trabajadora. Que esa institución hubiera podido asumir las funciones de control de un ejecutivo que responde a la ideología de la gran propiedad y al imperialismo de Estados Unidos. No fue posible promover esa institución, ese parlamento un poco más abierto, no fue posible tal como lo imaginamos.
Pero al mismo tiempo quiero decir esto, que nos queda una herramienta, la herramienta de siempre, que es el movimientismo, que es el instrumento de control, de presión, de oposición contra este poder y en contra de sus arbitrios. Y nos queda eso hasta tanto Sí, nos queda también encontrar un lenguaje, nos queda encontrar un lenguaje con el que dirigirnos a la gente que nos interesa que nos escuche. Claro, un relato es necesario hasta tanto podamos afirmar efectivamente la igualdad de nuevo en la estatalidad. Entonces, a seguir luchando, ¿no? A redoblar la lucha, como decía Carlos. Hasta ahí. Bueno, Jorge, vos nada, ¿no? ¿Está todo bien? No, está todo bárbaro. En la medida que redoblemos el esfuerzo, esto hay que mirarlo en perspectiva. Hemos sido en muchos momentos golpeados y sí, yo vuelvo a citar a las madres como ejemplo. En lo peor, en momentos infinitamente más terribles que estos, la esperanza de construir la dignidad no aflojaron y bueno, miremos a ellas rodeados de milicos en la Plaza de Mayo, marchando y se nos va a llenar de esperanza, de fuerza y de coraje el futuro. Bueno, a los dos gracias. Nos vemos dentro de 15 días con los dos, ¿sí? A ustedes, abrazote, buenas noches. Abrazo, abrazo, un temita musical y ya estamos con ustedes. Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la ladera. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la ladera. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? La flor de la canela en una versión de Eugenia León. Bueno, tenemos una entrevista que todavía no
no la tenemos, así que... Tenemos que no tenemos, una entrevista que no tenemos. ¿Querés que hagamos el peloteo ahora? Dale, Y después la dale. entrevista le pregunto a producción. Sí, le preguntemos a producción, a lo mejor ¿O quieren que hablemos de otra cosa? Si nos guían, chicos, sabemos lo que hacemos. Bueno, mientras yo te voy haciendo algún comentario. Sí, está atendiendo. Un punto me pide. Creo que quiso poner un minuto. Sí, un punto. Te doy un punto. Te doy un punto. Y yo, Sí. mientras vos me das un punto, yo te digo que mañana se va a encontrar Trump con Xi Jinping en el sudeste asiático, si no me Ah, qué equivoco, en Kuala Lumpur. interesante. Mirá si se hacen Sí. amigos. No creo, porque uno piensa en 1.400 millones de personas y otro en sus 50 amigos multimillonarios, así que no creo que haya amistad. Sí puede haber acuerdos, sobre todo en relación al gran problema que tiene Estados Unidos, que escribí una nota el fin de semana, de las tierras raras, que titulé Tierras raras en el rostro de Trump, en página 12. Ahí cuento con detalle y ya está conectada. Sí, hablamos con ella hace poco, cuando era candidata, perdonen. Pero bueno, ahora es diputada electa, Adriana Serkis, Río Negro, física, investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Adriana? Felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra. Bueno, a la audiencia también, muchas gracias por el llamado. Contanos un poco cómo se desarrollaron las elecciones en Río Negro, porque creo que es Bueno, el electorado castigó mucho a Beretilnec, ¿no? Sí, eso fue una sorpresa porque la verdad que de alguna manera veníamos temiendo que tenía un buen candidato, en particular en la categoría de diputados. Me parece que es alguien que tiene mucha inserción territorial también, pero digamos, la verdad es que desde este lado se veía también como, bueno, ¿por qué usar los viejos usos de la política, esos que hacen pensar que la política no es la herramienta de transformación en la que creemos para poder tener una realidad mejor y para su bien común, ¿no? Entonces... Bueno, lo que pasa es que tanto Beretilnec, desde lo que se sabe acá, yo no sé cómo se habla esto en la provincia, pero desde acá sabemos que tanto Beretilnec como su sucesora, por lo menos en el tema Lago Escondido, han estado siempre del lado de Lewis. Sí, por supuesto, y no solo en el tema del Lago Escondido, fue el primero que apoyó y que fue de alguna manera definitorio cuando se aprobó el RIGI, cuando, digamos, le dieron la espalda a las leyes que tienen que ver con el apoyo del financiamiento universitario, el tema de discapacidades. O sea, sus representantes después venían con carteles bastante hipócritas en toda la provincia, porque vos entrabas en las diferentes ciudades y te decían, a Buenos Aires no le importa Allen, a Buenos Aires no le importa lo que hacemos acá. Y la verdad es que plantearlo de esa manera parece ser que no fue muy acertado en algún sentido, también con bastante igual, sorpresa también de que alguien como Lorena Villaverde termine siendo senadora, también es algo que nos pega un poco. No entró, ¿no? Sí entró. Ah, ¿entró? Lamentablemente sí. Por eso es que nos sorprende que los vínculos que tenía Beretilnec con la gente de su gobierno, con, digamos, toda la trama, no quedó nunca clara, y la verdad es que sería bueno que en algún momento las personas den respuestas a estas cosas. Lamentablemente sí. Qué loco, que le hayan votado a una mina que se sabe y se mostraron las evidencias de que entró con 15 kilos de cocaína a Estados Unidos. Es muy loco este resultado, realmente. Sí, es muy sobre todo. loco. Es muy demoledor en el sentido de que pensamos que también por ahí iba a ser un poco más fácil, y estuvimos hasta último minuto sabiendo si entraban 2 senadores de La Libertad Avanza o 2 senadores nuestros para conservar las bancas que teníamos. Y esos minutos de incerteza, de saber que nuestras proyecciones nos daban bien, pero demasiado ajustadas y que nos impedían poder tratar de tener una certeza hasta no tener números oficiales, fue muy duro, porque, la verdad que veníamos Pero finalmente con bastante terminó ilusión. bien. Fuerza Patria metió 2 senadores. Sí, finalmente terminó bien, digamos, con una diferencia muy pequeña de votos. Supongo que el escrutinio definitivo va a ser también así peleado, pero claramente ya se dio por aceptado que, digamos, en senadores quedáramos 2.000 votos arriba, mientras que en diputados quedamos abajo, pero aún en segundo lugar, como había solo 2 bancas en juego, por el sistema DON entran 1 y 1, y la verdad es que
nos daba la oportunidad de saber que en diputados era más clara la tendencia de que ya juntos defendemos Río Negro, como se llamó la alianza, quedaba muy abajo y no había chances de que ellos entraran, y sí, digamos, bueno, mi posibilidad de estar ganando una banca, porque justamente no había ninguna en juego de Unión por la Patria o de Fuerza Patria en esta elección. Alguna de las chapas nuestras, digamos. Entonces era una ganancia clara y eso para nosotros era muy positivo. Lamentablemente, bueno, siempre se empaña con la situación nacional, con lo difícil que va a ser las disputas, con lo difícil que va a ser frenar justamente este atropello sobre los derechos que estamos viendo y que nos preocupan un montón. Y te espera una cámara muy brava, claro que sí. Ahora, vos sabés que me dejás sorprendida, porque votar a Villaverde, a Lorena Villaverde, es otra de las cosas raras. Porque, por ejemplo, yo lo veía el otro día a Milei cuando fue a Rosario, que su propio estadio, con los militantes que llevó él, empezaron a cantar Puyaro Narco, ¿no? Como si el que tuvieran delante su líder fuera una Carmelita descalza o no tuviera nada que ver con el narco. Y en Río Negro votan a Lorena Villaverde. O sea, está pasando algo con el narco que a mí me preocupa mucho. Sí, a nosotros que empieza a sonar como que es medio natural que te banque el narco. Y a mí me da terror eso. Sí, a nosotros también, porque la otra extremo del hilo es ver la gente en los barrios que sufre justamente la situación en los momentos en que el Estado se empieza a ausentar, y justamente es el narco el que empieza a darles oportunidades, entre comillas, ¿no?, a gente joven que de a poco se va perdiendo en ese mundo y que va generando las peores situaciones de violencia, las peores situaciones de justamente desamparo y de una pérdida de futuro, que es lo que más nos preocupa a las mamás preocupadas, ¿no?, a sus por lo que viene ocurriendo en estos lugares donde, qué sé yo, años atrás jamás había escuchado hablar sobre el avance de la situación narco en los pueblos, en las ciudades de rionegrinas. Entonces ya está llegando a estos extremos, y saber que una diputada actual y próxima senadora es parte de esta red me parece realmente tremendo. Es como, yo no sé si discutíamos por ahí en el análisis de que quizás, entendemos que este tema de las redes y este tema de que hace que mucha gente viva en una burbuja donde ni siquiera tiene el conocimiento de qué es lo que ocurre, no le interesa. Es que cuando decimos que Milei vive en Narnia, yo creo que estos millones de personas que lo votaron viven en Narnia también, viven en la realidad paralela. Y probablemente sí. También me preocupa que que esta gente además celebre y vea como una buena señal recibir la ayuda de Estados Unidos con una injerencia absoluta en nuestra economía, en nuestro futuro, y que esa ayuda no lo vean como una pérdida de soberanía y una pérdida de una entrega de recursos y de nuestras posibilidades a futuro. Me preocupa también muchísimo. Adriana, buenas noches. Te saluda Jorge Elbaum, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Y quiero hacerte una pregunta en referencia a algo obviamente estratégico que tiene que ver el cuidado de nuestra base tecnológica que este gobierno pretende destruir, enajenar, entregar a Estados Unidos. ¿Qué pensás en tanto futura diputada para tratar de, obviamente, proteger o tramitar de alguna manera o impedir que sigan entregando estas nuevas joyas de nuestra corona histórica argentina? Bueno, justamente no sé qué va a terminar pasando de acá al 10 de diciembre con el tema de la privatización de empresas estratégicas como Nucleoeléctrica Argentina, como NASA, claro, como el caso de las hidroeléctricas. O sea, no sé cuán a tiempo vamos a estar de los pedidos que ya hay de poder frenar esas privatizaciones, que sabemos que son realmente una entrega, ¿no?, como vos decís, de nuestras capacidades, porque estas empresas no solo tienen el manejo de las centrales nucleares, no solo se ocupan de vender electricidad, sino que en particular Nucleoeléctrica es la que tiene también el conocimiento y que tiene, digamos, el know-how de un montón de
de cuestiones estratégicas que nadie te las regala, o sea, no están en una patente, no están en un informe, están en las personas y bueno, justamente cambiar la orientación de una empresa, ya sea y que después maximice su ganancia en, digamos, en desmedro de seguir generando conocimiento, es también otra forma de entregar estas joyas de la abuela. Sí. Bueno, Adriana, felicitaciones y en cualquier momento te volvemos a llamar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, la verdad es que nos acostumbramos a llamarte, te vamos a llamar cada vez más. Bueno, gracias. Yo aprovecho a felicitar a las rionegrinas y rionegrinos que nos dieron el apoyo y en particular a la gente que militó esta campaña, que lo ha hecho con todo su corazón, que podemos decir que nuestras mesas estuvieron cuidadas con fiscales que se ofrecieron voluntariamente, que han puesto el corazón en la campaña y también en esos momentos donde la fuerza militante es justamente eso que nos permite tener una red de apoyo y que nos hace pensar como una posibilidad también equipos de trabajo que además después le ponen cabeza a pensar los problemas que tenemos que resolver y no es algo personal, es algo colectivo. Claro que sí. Bueno, un abrazo, Adriana. Y nuevas felicitaciones, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao, una tanda a nosotros. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver rapidito un peloteo. Es sobre Irene Montero. Bueno, entre las cosas que votó la gente, el electorado argentino, votando a Milei, también votó por la misoginia y por el odio de género, vamos a decirlo. Es un electorado que apoya ese tipo de cosas, que también es un mal en todos los países donde hay ultraderecha. España, naturalmente. En España hay un influencer que se llama Vito Quiles, que es homofóbico, es misógino, que insta a, muy parecido a Revolución Federal, pero un poco más educado, digamos. Y la que está hablando en este video es, bueno, ustedes la conocen, Irene Montero, que es psicóloga, es dirigente política y es la candidata de Podemos para las próximas elecciones en España. Pero escuchemos lo que decía sobre la machoesfera.
Todos estos machos agresivos están soñando con un mundo que ya no va a volver. Entonces, performan ese mundo, pero es imposible. Es como lo que veíais aquí hace 2 días cuando vino Vito Quiles, que son un montón de chicos fuertes que defienden España de los rojos y de las feministas, pero que luego la lavadora en casa la pone su madre. O sea, como para estar aquí has necesitado a varias mujeres sosteniendo tu lucha desgarradora y fuerte contra los rojos y las feministas. Pero es que es lo mismo que la lógica de los criptobros o de Yados. La cosa esta de nos levantamos a las 6 de la mañana para hacer burpees. Y es como, ¿y quién sostiene en tu casa las cosas para que tú te puedas levantar a las 6 de la mañana a hacer burpees? Es como, o eres millonario o tienes a una mujer limpiando el baño en tu casa, amigo Yados. Y es como la misma imagen de Trump dándole la mano, ese duelo de manos que tenía Trump con todos los líderes europeos, también muy, muy machos todos ellos, ¿no? Que era como, no, yo tengo el poder, no, el poder lo tengo yo, trae para acá la mano, no, de verdad, soy más poderoso que tú. Hay que tomarse en serio responder a esto, porque las redes están llenas. Yo veo un montón de narrativas del tipo, hay que volver a esta caballerosidad en la que a las mujeres os abren la puerta, ¿por qué despreciáis la amabilidad? Que es como, no es amabilidad, es poder. Tú con esto me estás mostrando el sometimiento. Cuando llegamos a casa, soy yo la que tiene que sostener esta casa. No es una muestra de amabilidad, es una muestra de sometimiento. Tienen algo bastante de patético y de ridículo. Y que nosotras seamos capaces de utilizar el humor frente a esa violencia y ese odio tan desmedido, me parece que es una tarea que también tenemos, porque en el fondo todos estos machos agresivos están soñando con un mundo que ya no va a volver. Entonces performan ese mundo, generan una narrativa de cómo debería ser el mundo para estar ordenado, pero luego la lavadora en casa la pone su madre. Ahí está, ya se repetía, ya volvía sobre lo que ya había dicho. Bueno, sí, claro, esos ejemplos los tenemos acá. Además, nosotros, estas elecciones se dieron cuando se venía hablando de varias sucesión de femicidios, ¿no? Pero ya está visto que eso es anecdótico. La cosa pasa por otro lado. Yo sabes que quiero sumarle, tomando un poco lo que decía esta militante política española, Sí. que me parece brillante, Sí. que es que tenemos un espacio enorme para reconstruir los vínculos entre los feminismos en su versión popular, como habla muchas veces Lucía Ixixón, con las disidencias, con los trabajadores, con la economía informal. Por ahí, por todos esos lugares, hay carencia de articulación, me parece. Hay también mucho patriarcado en el movimiento nacional y popular que impide llegar a reivindicar a las compañeras. Entonces me parece que hay mucho para hacer en positivo, propositivo, y bueno, no estuvo presente. La verdad es que no estuvo presente en la campaña. Yo lo había visto, me lo callé, por supuesto, porque uno lo que espera básicamente frente a lo que pasó ayer es un triunfo. No sucedió. Bueno, es el momento ahora de repensarnos, como decía Alberto Quevedo, Luis Alberto, y plantearnos, bueno, que ahora viene el 27, tenemos 2 años para trabajar, pero tenemos que tener propuestas para el 52% de la población que son mujeres, y no propuestas de, si se quiere, de reivindicación solo esteticistas, estéticas, sino laborales, que tienen que ver con, bueno, ¿cómo vamos a hacer para incluir a todas estas pibas que hoy están acercándose al mercado laboral informalmente? Digo, hay que repensar. Hay que pensar mucho. Bueno, te despido, Jorge, hasta mañana. Así es, nos vemos mañana. Un Nos fuerte vemos abrazo mañana. para todos y todas. Chau, chau. Buen pollo. Bueno, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, ya estamos, así que empezamos con vuestros mensajes. El odio al peronismo, que es histórico, incentivado por los medios de comunicación. La chorra es Cristina, según ellos, pero no ven el elefante blanco que nos está robando, desde el oro y la vida. Además, con el frenemos a Milei le sirvió para victimizarse. Elena de Montserrat. Yo he dicho ya, pero bueno, lo repito, ya que vos lo mencionás, el Cristina Chorra fue
un artefacto narrativo generado ex profeso, ni siquiera por Milei, por Macri. Digamos, tenían que adjudicarle a alguien el tema del robo. Así robaban tranquilos. Y lo hicieron. Y después ahora lo sigue haciendo o esta, y la hermana, ¿no? Es muy loco, porque además las causas judiciales avanzan, en algún momento van a tener que dar cuenta. Es loco también que uno esté confiando más en la justicia de Estados Unidos que en la justicia argentina, pero sabe que la justicia argentina, en un altísimo porcentaje, también está cooptada por la mafia. Y a esta altura, yo les diría, también por el narco. Ayer una compañera, mientras hacíamos el programa, se preguntaba cuánto habrá hecho o qué habrá hecho el narco en los barrios, ¿no? Porque todos sabemos que el narco actúa de esa manera. Cuando el Estado se retira, los que dan los servicios, los que pagan los entierros, los que pagan la fiesta de cumpleaños, son los narcos. Es lo que hace Lewis en Río Negro. Ponerles, en ese caso, está rodeado de gringos mejor dicho, de criollos con guita. Pero les pone los gimnasios, les hace la cancha de fútbol, les pone los gimnasios, le pone la pileta de natación. Es decir, eso el Estado no lo va a hacer, eso te lo hace Lewis. Y por eso los vecinos lo quieren, y por eso además cagan a trompadas a los que van contra Lewis. Son gente pesada. Sí, el odio al peronismo es histórico, pero está incentivado hasta donde sabíamos por los medios de comunicación. Pero ahora está pasando algo, digamos, un poco diferente, me parece, ¿no? Hay un aparato de multiplicación de sentido común o de conversión en sentido común de las cosas más disparatadas que se te puedan ocurrir o más criminales que se te puedan ocurrir, porque incluso comentábamos el otro día, decimos tanto la palabra narco que, bueno, se toma como parte de que, bueno, ahora los narcos hacen política en la Argentina y nadie se sobresalta. ¿Por qué los medios no se sobresaltan? Cuando los medios siguen cumpliendo ese papel simbólico, aunque no lo desarrollan en la realidad y se dedican a hacer acción psicológica. Pero no tenemos otra manera de que la ciudadanía se asuste, se alerte por algo, por fuera de que los medios, ¿qué casos toman relevancia? Los casos donde los medios mandan móviles. Si los medios no mandan móviles, ni te enterás que pasa algo. Por eso tampoco tenemos noticias de esta gente que no va a votar, porque no se presta entrevista. Son los que pasan de largo, los que cuando están los mobileros dicen no quiero hablar. Nunca sabremos qué hay en su cabeza, sino vamos a buscar sus cabezas y entendemos a quién le echan la culpa, porque la narrativa de la derecha básicamente consiste en echar la culpa por adelantado, por supuesto que a Cristina, al peronismo, al kirchnerismo, lo que quieran. Ya tienen el culpable por adelantado, tienen el culpable de la suba del dólar que no fue, era el kirchnerismo. El culpable, bueno, así ha funcionado en los últimos 15 años, esto no es novedad, pero ahora tienen una amplificación mucho más grande. Otro, buenas tardes Sandra, no es incomprensible, la anomalía en este país fueron los 12 años kirchneristas. Esta sociedad sostuvo al turco mafioso, conociendo lo corrupto que era. Vivimos en un país fascista con habitantes a quienes el otro no le importa. Los argentinos bailaron siempre en la cubierta del Titanic. Estela Maris de Boedo. Sí, un poco, yo coincido un poco con vos. Yo estaba pensando hoy que en realidad esos 12 años que nosotros decimos que fueron los mejores de nuestra vida y que los pendejos que votan a Milei no tienen la menor idea de qué fue, porque nacieron después, fue una excepción. Por eso, digamos, a mí no me raya tanto, no me desequilibra tanto en términos laborales o profesionales la derrota, porque toda mi vida trabajé a contracorriente, mucho antes de que existiera algo que se llamara kirchnerismo, y toda mi vida trabajé para una oposición que no existía ni siquiera. Entonces, esos 12 años, bueno, justamente son los que peor la pasé personalmente, porque era raro ser una periodista crítica oficialista, pero lo raro era el poder, en quién estaba en manos el poder, no estaba en manos del statu quo, estaba en manos de otra cosa, de un gobierno que distribuía. Pero sin embargo no se hace eco en la campaña de cómo va a ser la distribución, y yo creo que ese es el gran aliento que necesita nuestro pueblo, no que le prometan que lo hagan,
Pero bueno, no sé lo que estoy diciendo, ya ni sé lo que estoy diciendo, porque yo quiero que no le prometan y que lo hagan, pero sin embargo vemos que votan a quien promete y no hace, porque inflación hay y déficit cero no hay. Pero bueno. Hola querida dupla de jugo de limón. Desde el norte Trump desplegó la más brutal pero efectiva batalla cultural, virando los resultados electorales a favor de Milei. Poco tiempo atrás, en Ecuador, se vivenció un proceso similar, donde los resultados se revirtieron a favor del derechista Noboa. Sí, ahora hay un quilombo en Ecuador que no te puedo explicar. Allí se agitó el fantasma del fraude, aquí la injerencia directa de Trump. Observemos con atención lo que ocurre en Ecuador, porque nos aventajan solo un poco. Bueno, en Ecuador ya hay muertos por el estallido, y la situación es muy violenta. La vida de nuestros hermanos ecuatorianos se tornó dramática. Aprendamos de su desgracia para no repetirla irremediablemente en la Argentina. Anastasia de Cava. Bueno, si es por nosotros, imagínate que no se repetiría. Lo que no podemos evitar es que haya gente que vote en el sentido contrario al que deseamos nosotros, ¿no? Por eso el mayor esfuerzo está en entender qué carajo quieren, qué carajo les pasa por la mente, qué carajo piensan cuando piensan en su país, si les importa tener un país. A lo mejor no les importa, a lo mejor que no tienen noción de clase es evidente, eso ya se rompió hace mucho tiempo. Pero bueno, voy a seguir con los mensajes. Hola Sandra y Jorge, debatamos lo necesario y luego pasemos a la acción y construcción de poder popular permanente peronista. Ah, qué lindo. Acción y construcción de poder popular permanente peronista. Si nos equivocamos, aprenderemos. Lo mínimo que podemos hacer es un programa de recuperación de la patria o de la tercera independencia cuya síntesis será lograr que la inmensa riqueza argentina llegue a los bolsillos de todos con el dinero adecuado, dinero de Gesell en la transición y dinero con respaldo luego. Abrazo, Héctor. Hola Sandra y Jorge. Después de romperme el bocho, concluí con Rocco Carbone. Es fascismo. Triunfó su odio. Están muy mal y quiero que todos estén mal. Te agarró la maldad. En Ituzaingó ganamos, pero en Morón los libertos. Alicia de Ituzaingó. ¿En Morón ganaron los libertos? Madonna. Bueno, a ver. Hola Sandra y Jorge. Ojalá todos supieran lo de Spert, lo del fentanilo, etcétera, pero muchos viven en una burbuja informativa. Abrazo, Fernando de Quilmes. Bueno, ese es el problema al que nos enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Y yo ya estoy harta de decirlo. Pero también nuestros dirigentes políticos o los dirigentes que nos representan le tienen que dar un poco más de pelota a la comunicación, le tienen que dar un poco más de pelota a las narrativas. Las cosas no son como ellos creen que eran, ya no es más. Yo me acuerdo en épocas de Néstor que lo disruptivo para nosotros en Néstor era que no le gustaba caretear en televisión, no le gustaba usar zapatos abotinados, andaba siempre con una virome, tenía en un cuaderno arte todas las cuentitas hechas con virome para saldar la deuda externa, que finalmente lo hizo. Bueno, detalles, saltaba sobre el público, detalles que lo hacían, bueno, mucho más fresco, más vivo, más interesante que los políticos a los que estábamos acostumbrados. Pero pasó mucho tiempo. No es la misma gente, no es la misma generación, no es, digamos, ni siquiera ha pasado muchas generaciones. Estamos en un tiempo donde lo disruptivo para mucha gente es esa asquerosidad que hizo Milei en el Movistar Arena. No vamos a pedirles a nuestros dirigentes que hagan, que vayan a cantar a un Movistar Arena, obviamente, pero queremos saber cuáles son las equivalencias, cuáles son los lenguajes que pegan sobre esa gente. ¿A qué se le llama disruptivo en un sentido real? En un sentido más fuerte. Este fin de semana se hizo el Pacto Patriótico, fue la votación del Pacto Patriótico en Colombia. Petro ya tiene un sucesor.
resultó ganador de ese pacto histórico Iván Cepeda, que ya era el elegido de Petro para que lo suceda, porque Petro quiere gobernar como AMLO, un solo mandato, porque dice que el poder enferma. Es un tipo muy particular, Petro. A mí cada día que pasa más me interesa. Tiene esta concepción de que no es bueno estar en el poder más de un periodo, porque el poder empieza a obnubilar la mente y es mejor tomar distancia. Así que termina su mandato y ya tiene su sucesor, que es Iván Cepeda. Y hoy le estuve escuchando. Y la verdad que, bueno, se pasan de combativos, porque el mundo está polarizado y porque la polarización no es de un fascista con un moderado. La polarización es con un fascista y alguien que se exhiba, se muestre, se diga, se declare, que jure, que transmita, que va a hacer todo lo revolucionario posible como para que su gente cambie, porque el cambio que piden los argentinos que votaron a Milei también lo necesitamos nosotros, no ese cambio, pero que necesitamos un cambio dentro del peronismo, dentro de las fuerzas progresistas, naturalmente. Si estamos mezclados con delincuentes, con chorros, con arribistas, con gente que no se quiere mover del lugar porque tiene el kiosco armado, tenemos que reconocer todo eso, si no nos salimos más. Es medio antipático, pero no tenemos un partido... digamos, un espacio en todos los lugares. Me imagino que habrá gente de mierda, pero bueno, empecemos por lo menos a darnos cuenta, ¿no? De que si el mundo se polariza y si la pelea es con la extrema derecha, no sirve la moderación, nadie quiere un moderado. Porque un moderado es visto como un tibio, como un cagón, como un cobarde, como Alberto Fernández. Y la gente no quiere a Alberto Fernández. Pero tenemos que demostrarles que no estamos, que nosotros también detestamos lo que hizo Alberto Fernández. Y bueno, eso no se dijo. Eso no se dijo lo suficiente. O sí se dijo, pero tenemos la maquinita de replicar sentido común que nos juega en contra. Y entonces también hay que pensar estrategias de cómo pasar por arriba, por abajo, por el costado de esa máquina de sentido común. Estimada y querida Sandra Russo, el Papa León IV llamó a defender la industria como motor de desarrollo y empleo en una misiva enviada a la UIA. Le mando un beso, que ande bien, saludos, Jesús Hugo de Lanús Este. Bueno, qué bueno el Papa que se acuerda. Bueno, y el último leo. Querida Sandra, recién hablaste de una masa de jóvenes que tenían 15 años cuando falleció Néstor y de otras edades que nadie sabe qué piensan, un poco denostativamente. Denostativamente no, lo dije sinceramente, no sé qué tienen en la cabeza. Algunos, los que votan a Milei, a los otros los conozco, no todos los chicos de 15 años o de 16 votan a Milei. Hay muchísimos que entienden mejor que nosotros las cosas. Pero bueno, hay un porcentaje de pibes que votan a Milei. Por eso, si sonó despectivo, no lo quise decir despectivo. Lo que quise decir es que no sabemos qué tienen en la cabeza. Pero dice el oyente. ¿Qué decir entonces de los gordos de la CGT? Pero esos entienden, esos sí sabemos lo que tienen en la cabeza. Esos en la cabeza tienen los autos que han tenido siempre, las casas que han tenido siempre, el nivel de vida que han tenido siempre. Y de los laburantes... Que te ayude Dios, ¿viste? La CGT para mí es una vergüenza absoluta. Bueno, hay gente que no comparte lo que dijo Quevedo, pero no puedo porque son las 22, ya me tengo que ir. Así que gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ilén Pavón por el streaming, y ya viene el programa de la revista Martia con Julian Saud. Nosotros mañana a las 8 de la noche acá de nuevo, Duerman tranquilos.